Un millonario es acusado de robo por su mejor amigo, que se siente amenazado por su éxito. La música vibrante llenaba el aire en la lujosa mansión de Marbella, donde luces brillantes parpadeaban como estrellas en una noche de verano. La fiesta era un espectáculo de glamour y alegría, pero bajo la superficie, las tensiones se acumulaban como nubes oscuras. Alejandro, un joven millonario de 30 años, se movía entre los invitados con una sonrisa carismática, pero su mente estaba agitada. Había logrado construir un imperio tecnológico, convirtiéndose en el centro de atención y admiración, pero también en el blanco de la envidia. ¿No crees que has llegado demasiado lejos?, la preguntó Claudia, su novia, mientras servía copas de champán. Sus ojos reflejaban preocupación, aunque sus palabras sonaban ligeras. Alejandro se detuvo un momento, sintiendo el peso de su éxito. «Solo estoy haciendo lo que necesito para asegurar nuestro futuro», respondió con confianza, aunque en su interior la duda se instalaba. De repente, un grito rompió la conversación. «Alejandro, ladrón». La voz de Javier, su mejor amigo, resonó en la sala, paralizando a los presentes. Todos los ojos se volvieron hacia ellos y el silencio se hizo denso. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué dices, Javier?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Javier, con el rostro enrojecido, continuó. «Probaste mi idea para tu nueva aplicación». «Lo sé. Todos lo saben». Las palabras de Javier parecían cuchillos, cortando la atmósfera festiva. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Eso no es verdad, amigo». «Nunca haría algo así», respondió, su voz temblando, mientras miraba a los rostros de sus amigos, ahora llenos de duda. El murmullo creció entre los invitados y Alejandro se dio cuenta de que el escándalo amenazaba con destruir su reputación. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Era posible que su éxito hubiera sembrado la semilla de la traición en su círculo más cercano? Las preguntas lo atormentaban mientras Javier, con una mezcla de ira y resentimiento, se alejaba, dejando a Alejandro en el centro de la tormenta. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Claudia, su mirada llena de preocupación. Alejandro sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. La fiesta, que antes parecía un sueño, se había convertido en su peor pesadilla. La opulencia de la mansión ya no importaba, lo único que quedaba era la lucha por demostrar su inocencia. ¿Podría salvar su reputación y su amistad al mismo tiempo? La noche apenas comenzaba, y el precio del éxito comenzaba a revelarse. Alejandro se encontraba en un momento crítico de su vida. Con solo 30 años, había construido un imperio tecnológico que muchos admiraban. Su inteligencia y ambición no habían llevado a la cima, pero ahora, en medio de la fiesta, sentía una presión que nunca había experimentado. A pesar de su éxito, había algo que me inquietaba. La acusación de su amigo Javier resonaba en su mente como un eco aterrador. Javier era su amigo de toda la vida, un hombre ingenioso pero lleno de inseguridades. Durante años, habían compartido sueños y ambiciones, pero la sombra del éxito de Alejandro había comenzado a eclipsar a Javier. A medida que las luces de la mansión brillaban, las sombras de la envidia y el resentimiento se cernían sobre su amistad. Javier, sintiéndose menospreciado, había decidido tomar una drástica acción y la fiesta se convirtió en el escenario de su traición. Claudia, la novia de Alejandro, se encontraba atrapada en medio de esta tensión. Leal y comprensiva, siempre había apoyado a Alejandro en sus decisiones. Sin embargo, ahora empezaba a dudar de su pareja. Las palabras de Javier la hacían cuestionar si realmente conocía a Alejandro. Su mirada se desvió hacia él, buscando respuestas, pero Alejandro estaba consumido por la confusión. La incertidumbre se reflejaba en los ojos de Claudia, lo que aumentaba aún más el peso en el corazón de Alejandro. Mientras la fiesta continuaba, Alejandro intentó recuperar el control de la situación. Se acercó a Javier, que estaba rodeado de otros invitados, quienes murmuraban y miraban con desconfianza. «Javier, hablemos a solas», dijo Alejandro,
intentando mantener la calma. Sin embargo, el tono de su voz delataba la angustia que sentía. Javier lo miró, pero no se movió, como si la rabia lo tuviera atrapado. La mansión de Marbella, con sus lujosos adornos y música alegre, se convirtió en un lugar opresivo para Alejandro. En su interior, sabía que tenía que demostrar su inocencia, pero la traición de su amigo lo había dejado vulnerable. La amistad que había construido con Javier estaba en peligro, y las dudas empezaban a surgir también en Claudia. ¿Podría Alejandro encontrar la manera de limpiar su nombre y restaurar la confianza en su relación? Mientras los invitados seguían disfrutando de la fiesta, Alejandro se dio cuenta de que tenía que actuar. No solo se trataba de su reputación, sino también de sus relaciones más cercanas. Tenía que demostrar que era inocente y que su éxito no provenía de la traición. Pero a medida que la noche avanzaba, la presión crecía y Alejandro se preguntaba si alguna vez podría recuperar la confianza que había perdido. El precio del éxito era más alto de lo que había imaginado. Alejandro se encontraba en un torbellino de emociones. La fiesta, que antes parecía un momento de celebración, se había convertido en un campo de batalla. Las palabras de Javier, como dagas afiladas, le golpeaban con cada murmuro que escuchaba entre los invitados. La presión mediática crecía, y cada mirada se sentía como un juicio. Alejandro sabía que debía actuar con rapidez, pero la traición de su amigo lo dejaba sin aliento. Mientras tanto, Javier, cegado por los celos, comenzó a buscar pruebas para respaldar su acusación. Se reunía en secreto con algunos de los antiguos colaboradores de Alejandro, intentando encontrar cualquier indicio que pudiera confirmar sus sospechas. Cada encuentro lo llenaba de una mezcla de satisfacción y culpa. Aunque sabía que estaba traicionando a un amigo, la envidia lo consumía. Las conversaciones con estos colaboradores se tornaban cada vez más oscuras, revelando un lado de Javier que Alejandro nunca había conocido. Claudia, atrapada entre dos mundos, observaba la situación con preocupación. Intentaba mediar entre los dos hombres que amaba, su novio y su mejor amigo. Las charlas que mantenía con Alejandro se volvían cada vez más tensas. ¿De verdad crees que puedes demostrarte inocencia?, le preguntó una noche, mientras la luna iluminaba su rostro. Alejandro sintió una punzada en el corazón al ver la duda en los ojos de Claudia. «Lo haré», respondió con firmeza, pero su voz temblaba. La presión no solo venía de afuera, sino también del interior de su relación. A medida que los días pasaban, la situación se volvía más complicada. Alejandro decidió organizar una reunión con sus amigos más cercanos para discutir lo que estaba sucediendo. No podía dejar que la sombra de la traición se interpusiera en su vida. Durante la reunión, el ambiente estaba cargado de tensión. Las miradas se cruzaban y las palabras se volvían pesadas. Alejandro trató de explicar su lado de la historia, pero las dudas seguían flotando en el aire. «¿Por qué no eres más transparente, Alejandro?», le cuestionó uno de sus amigos. Esa pregunta resonó en su mente, y se dio cuenta de que la confianza había comenzado a desvanecerse. Javier, por su parte, observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de ira y culpa. Se dio cuenta de que había cruzado una línea, pero su orgullo lo mantenía alejado de la verdad. La amistad que una vez había sido sólida ahora se encontraba en un frágil equilibrio, y la presión de la situación lo estaba desgastando. El avance de la trama revelaba no solo la lucha de Alejandro por limpiar su nombre, sino también el conflicto interno de Javier. Ambos hombres se encontraban en un laberinto emocional, donde la amistad, la ambición y la traición se entrelazaban de una manera peligrosa. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte de Marbella, los dos amigos se acercaban a un punto crítico, sin saber que las decisiones que tomarían cambiarían sus vidas para siempre. La tensión en el aire era palpable cuando la verdad salió a la luz. Durante una reunión privada, un antiguo colaborador de Javier, sintiéndose culpable por haber participado en la manipulación, decidió hablar. Con voz temblorosa, reveló que Javier había estado alterando pruebas y testigos para incriminar a Alejandro. Esta confesión dejó a todos los presentes en estado de shock.
Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La traición de su amigo era más profunda de lo que había imaginado. Javier, al escuchar estas palabras, sintió que el mundo se le venía abajo. La mezcla de alivio y desesperación me invadió. Había estado tan concentrado en sus celos que no se dio cuenta de que su plan estaba a punto de desmoronarse. Sabía que había cruzado una línea que no se podía volver a cruzar. La mirada de Alejandro, que en algún momento fue de confianza y camaradería, ahora estaba llena de dolor y traición. Alejandro, devastado, se quedó en silencio. Las emociones lo abrumaban. La rabia y el dolor se entrelazaban en su corazón. No podía creer que Javier hubiera llegado tan lejos. La amistad que había construido durante años se desmoronaba en cuestión de minutos. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué hiciste esto?, preguntó con la voz quebrada, buscando respuestas que no llegarían. Su mente corría en mil direcciones, pensando en todas las veces que había defendido a Javier ante los demás. Mientras tanto, Claudia, que había estado observando la escena desde un rincón, sintió que su propio mundo se tambaleaba. La confianza que había depositado en Alejandro ahora estaba en la cuerda floja. Se preguntaba si alguna vez había entendido realmente a su pareja. La traición de Javier era impactante, pero la revelación de la verdad sobre su amigo también la hacía cuestionar su relación con Alejandro. ¿Qué significa esto para nosotros?, murmuró, sintiéndose atrapada en un conflicto emocional. A medida que la revelación se asentaba, la atmósfera en la sala cambió. Los murmullos comenzaron a surgir entre los amigos presentes. Algunos apoyaban a Alejandro, mientras que otros se preguntaban si aún podían confiar en Javier. La situación se volvió cada vez más tensa y cada mirada era un reflejo de la confusión reinante. La gran reviravolta había cambiado el rumbo de la historia. Alejandro ahora debía enfrentar no solo la traición de su amigo, sino también la creciente desconfianza de Claudia. La pregunta que lo atormentaba era si podría reconstruir lo que una vez tuvo con Javier y si Claudia podría volver a confiar en él. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento definirían su futuro y el precio que tendría que pagar por su éxito. La revelación de la traición de Javier no solo afectó a Alejandro, sino que también comenzó a abrir nuevas puertas hacia otros conflictos emocionales. Claudia, al observar la situación desde un rincón, se sintió atrapada entre su amor por Alejandro y la decepción por lo que había hecho su amigo. Cada lágrima que caía de sus ojos era un recordatorio de la fragilidad de sus relaciones. La confianza que había depositado en Alejandro empezaba a desvanecerse. Se preguntaba si realmente conocía a su pareja o si había estado cegada por el amor. Mientras tanto, Javier, en medio de su desesperación, se enfrentaba a un dilema moral. Sabía que había cruzado una línea y que su amistad con Alejandro podría estar irremediablemente dañada. La culpa lo consumía, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirse aliviado por la verdad que finalmente había salido a la luz. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba era si había hecho esto por el deseo de ser reconocido o simplemente por los celos que lo habían devorado. La lucha interna de Javier era intensa, quería recuperar la amistad, pero temía que Alejandro nunca pudiera perdonarlo. A medida que los días pasaban, Alejandro se encontraba en medio de una tormenta de emociones. La traición de Javier lo había dejado herido, pero también se sentía culpable por no haber notado las señales de advertencia. ¿Cuánto había ignorado en su búsqueda por el éxito? Las preguntas se apilaban en su mente. La necesidad de proteger su reputación chocaba con su deseo de perdonar a su amigo. ¿Debería dejar que los antiguos lazos de amistad prevalecieran o sería mejor cortar por lo sano y seguir adelante? Las interacciones entre Alejandro y Claudia se tornaban cada vez más tensas. Las conversaciones que antes eran ligeras ahora estaban llenas de preguntas sin respuesta. Claudia quería entender lo que había sucedido, pero también temía que su relación nunca volviera a ser la misma. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó un día, su voz llena de vulnerabilidad. Alejandro, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, solo podía mirar hacia el suelo, sintiendo el peso de sus decisiones.
el ambiente en la mansión se volvía cada vez más incómodo. Los amigos de Alejandro observaban las tensiones y algunos comenzaban a elegir bandos. La lealtad se ponía a prueba y el precio del éxito parecía más alto que nunca. Los dilemas emocionales no solo afectaban a Alejandro y Javier, sino que todos los que estaban cerca de ellos se veían arrastrados a un torbellino de confusión y desconfianza. La historia se tornaba más compleja y cada personaje se enfrentaba a sus propias batallas internas, dejando claro que el éxito no solo se mide en logros, sino también en las relaciones que se construyen y, a veces, se destruyen en el proceso. La traición de Javier dejó a Alejandra en un mar de confusión y enojo. Mientras se alejaba de la fiesta, su mente giraba en torno a las preguntas que no podía responder. ¿Cómo había podido su mejor amigo hacerle algo así? La rabia se mezclaba con un profundo dolor. Alejandro se preguntaba si alguna vez había sido sincero con él. La confianza que había construido durante años parecía desvanecerse en un instante, y la soledad lo envolvía como una sombra. Claudia, aunque preocupada por Alejandro, también se sentía perdida. Observaba cómo su novio lidiaba con el dolor de la traición y no sabía cómo ayudarlo. Su amor por él era fuerte, pero la duda comenzó a hacer mella en su corazón. ¿Realmente lo conoces?, se repetía a sí misma. Las risas y la música de la fiesta se convirtieron en un eco distante, y cada mirada entre Alejandro y Javier era como un recordatorio de la tensión que había surgido entre ellos. Claudia anhelaba que las cosas volvieran a ser como antes, pero sabía que nada sería igual. Javier, por su parte, se debatía entre el alivio de que su verdad se había revelado y la culpa que le carcomía. Había intentado destruir a su amigo por celos y ahora ese comportamiento lo perseguía. ¿Cómo he podido llegar a este punto?, pensaba, sintiendo que había cruzado una línea que no podía borrar. Deseaba recuperar su amistad con Alejandro, pero el miedo a ser juzgado lo mantenía alejado. Se sentía atrapado en un ciclo de arrepentimiento y deseo de redención. Cuando finalmente se encontraron, la tensión era palpable. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Javier. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz temblando. Javier intentó explicar sus sentimientos, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta. La lucha interna de Javier era evidente, quería pedir perdón, pero el miedo lo mantenía en silencio. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y enojo, y no sabía si podía perdonar a su amigo. Las conversaciones entre Alejandro y Claudia se tornaban cada vez más complejas. Cada intercambio estaba cargado de emociones no expresadas. Claudia deseaba entender, pero había un muro entre ellos. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó una noche, buscando respuestas que parecían inalcanzables. Alejandro no sabía qué decir. Su vida estaba llena de incertidumbre y dolor, y no podía prometer que todo se resolvería. El ambiente en la mansión se volvió tenso. Otros amigos empezaron a tomar partido y la lealtad se ponía a prueba. Alejandro se dio cuenta de que el éxito tenía un precio, y ese precio era la confianza que había construido con aquellos que amaba. La situación se complicaba, y cada personaje enfrentaba sus propios dilemas emocionales. El camino hacia la redención y la reconciliación sería largo y difícil, pero todos sabían que, al final, lo que realmente importaba eran las relaciones que habían creado y que ahora estaban al borde del colapso. La atmósfera en la mansión se volvió tensa como nunca. Alejandro, sintiendo la presión crecer a su alrededor, comenzó a recibir amenazas anónimas. Cada mensaje que llegaba a su teléfono lo llenaba de inquietud. Las palabras eran claras, su éxito estaba en peligro y alguien parecía estar dispuesto a hacerlo caer. Esta nueva amenaza aumentó su paranoia, haciéndole cuestionar la lealtad de todos a su alrededor, incluyendo a Claudia. Mientras tanto, Javier se debatía entre la culpa y la desesperación. Sabía que había traicionado a su amigo, pero la necesidad de redención lo llevó a buscar una forma de reparar su error. Sin embargo, no podía hacerlo solo. Javier empezó a contactar a personas del círculo de negocios de Alejandro,
buscando apoyo vi, tal vez, una nueva oportunidad para demostrar su valía. Pero sus intenciones eran confusas, y esto solo complicó aún más la situación. Claudia, al darse cuenta de que había cosas que no entendía completamente, decidió investigar por su cuenta. Habló con algunos amigos en común, tratando de averiguar más sobre lo que realmente estaba pasando. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento solo añadía más preguntas. La tensión entre ella y Alejandro se intensificó y las discusiones se volvieron más frecuentes. ¿Por qué no me cuentas todo lo que está sucediendo?, le preguntó un día, su voz temblando de ansiedad. Alejandro, atrapado entre el deseo de protegerla y la necesidad de enfrentar la verdad, no supo qué responder. En medio de este caos, comenzaron a aparecer nuevos personajes en la historia. Un antiguo colega de Alejandro, que había sido eclipsado por su éxito, se acercó a Javier con la intención de ofrecerle una alianza. Este nuevo personaje, seducido por la oportunidad de derribar a Alejandro, ofreció a Javier información que podría serle útil. Sin embargo, las intenciones de este nuevo aliado eran oscuras y Javier se encontró en una encrucijada moral. La situación se tornó más complicada cada día. Alejandro, sintiendo la presión de las amenazas y las dudas de Claudia, se volvió más reservado. Comenzó a desconfiar de todos, incluso de aquellos que siempre habían estado a su lado. Las amistades que antes parecían sólidas comenzaron a resquebrajarse y la lealtad se volvió un lujo escaso. Las tensiones acumuladas en la mansión eran palpables. Los amigos de Alejandro, que antes celebraban su éxito, ahora murmuraban entre ellos, eligiendo bandos. Algunos se preguntaban si realmente podían confiar en él después de todo lo que había sucedido. El precio del éxito, que había parecido tan atractivo, se convirtió en una carga pesada que Alejandro debía llevar. Así, la historia se adentró en un camino oscuro y lleno de intriga, donde cada decisión podría tener consecuencias devastadoras. Alejandro, Javier y Claudia se enfrentaron a sus propios fantasmas, cuestionando no solo su amistad, sino también sus aspiraciones y lo que realmente valoraban en la vida. La tensión en la mansión alcanzó su punto más alto cuando Alejandro descubrió que Javier había estado en contacto con sus competidores. Esta revelación lo golpeó como un rayo. Las palabras de Javier, llenas de celos y ambición, resonaban en su mente. Alejandro se sintió traicionado de una manera que nunca había imaginado. La amistad que había compartido con Javier se había vuelto un campo de batalla, y ahora debía enfrentarse a su antiguo amigo. El encuentro se organizó en el jardín de la mansión, donde el aire estaba cargado de emoción. Alejandro se plantó frente a Javier, mirándolo a los ojos con una mezcla de dolor y determinación. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Alejandro, su voz temblando. La rabia y la tristeza se entrelazaban en su interior. Javier, sintiendo el peso de su traición, no sabía cómo responder. Las palabras se le atascaban en la garganta. Lo hice porque creí que nunca me alcanzarías, confesó Javier, su voz quebrada. Sentí que estaba perdiendo todo y no sabía qué hacer. Alejandro lo miró con incredulidad. La ambición había cegado a su amigo, llevándolo a tomar decisiones que podían destruirlo todo. La conversación se tornó en un intenso debate sobre amistad, lealtad y ambición, donde ambos hombres recordaron los momentos felices que habían compartido, pero también las sombras de la envidia y la inseguridad que habían crecido a su alrededor. Alejandro se encontró en una encrucijada. Tenía dos caminos ante él: buscar venganza y arruinar a Javier, o intentar encontrar una solución pacífica. La ira no empujaba hacia el primer camino, pero una parte de él aún recordaba la profunda amistad que habían tenido. «Puedo ser que todos crean que eres un traidor», dijo Alejandro, su voz ahora fría. «Pero, ¿de qué serviría eso? ¿Te haría feliz?». Javier, sintiendo que el tiempo se le acababa, hizo una última súplica. «Solo quiero una oportunidad para arreglar esto. Quiero demostrar que puedo ser mejor, que puedo volver a ser tu amigo». Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Alejandro, quien, a pesar de su dolor, empezó a considerar la posibilidad de la redención.
La decisión que Alejandro debía tomar no era solo sobre su relación con Javier, sino también sobre quién quería ser. ¿Quería convertirse en lo que Javier había sido, lleno de envidia y rencor? ¿O prefería buscar una forma de perdonar y avanzar? Mientras la noche avanzaba, la decisión se tornaba más clara. Alejandro sabía que el camino del perdón no sería fácil, pero también entendía que el verdadero éxito no se medía solo en logros, sino en la calidad de las relaciones que construimos. Así, en ese jardín iluminado por la luna, Alejandro tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La amistad podía ser rota, pero también podía ser restaurada, aunque nunca volvería a ser la misma. El jardín de la mansión, iluminado tenuemente por la luz de la luna, se convirtió en el escenario de una confrontación que marcaría un antes y un después en la vida de Alejandro y Javier. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de emociones no expresadas. Alejandro, con el corazón palpitante, respiró hondo antes de enfrentar a su amigo, quien había cruzado una línea que parecía irreparable. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Alejandro, su voz temblando entre la rabia y la tristeza. Miraba a Javier a los ojos, buscando alguna chispa de la amistad que una vez compartieron, pero solo encontró un vacío que lo desgarraba aún más. Javier, sintiendo el peso de su traición, no sabía cómo responder. La confusión y el arrepentimiento se reflejaban en su rostro. Lo hice porque pensé que nunca me alcanzarías, confesó Javier, su voz quebrándose. Sentí que estaba perdiendo todo, que quedaría atrás. Alejandro se sintió herido por esas palabras. La ambición de su amigo, que alguna vez había sido un motor de inspiración, se había vuelto en su contra. Ambos hombres comenzaron un intenso debate sobre lo que significaba la amistad y la lealtad. Recordaron momentos de alegría, risas y sueños compartidos, pero también las sombras de la envidia que habían crecido entre ellos. Cada palabra era como un puñal, profundizando la herida que ambos llevaban en sus corazones. Alejandro se vio atrapado en un dilema. Tenía dos caminos por delante: buscar venganza y arruinar a Javier, o intentar encontrar una solución pacífica. La ira no empujaba hacia el primer camino, pero una parte de él aún recordaba la conexión que habían tenido. «Puedo hacer que todos crean que eres un traidor», dijo Alejandro, su voz fría como el acero. «Pero, ¿eso te haría feliz?». Javier, sintiendo que cada segundo contaba, hizo una súplica desesperada. «Solo quiero una oportunidad para arreglar esto. Quiero demostrar que puedo ser mejor, que puedo volver a ser tu amigo». Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Alejandro, quien, a pesar de la traición, empezó a considerar la posibilidad de la redención. La decisión de Alejandro no solo afectaría a Javier, sino también a su propia identidad. ¿Quería convertirse en alguien lleno de rencor, o prefería encontrar una forma de perdonar y avanzar? La lucha dentro de él era intensa, pero mientras la noche avanzaba, la respuesta se hacía más clara. Alejandro entendió que el verdadero éxito no se medía solo en logros, sino en la calidad de las relaciones que construimos. Así, en ese jardín bañado por la luz de la luna, Alejandro tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La amistad podía estar herida, pero también había espacio para la sanación. Aunque sabían que su relación nunca sería la misma, ambos estaban dispuestos a intentarlo. El sol comenzaba a salir sobre la costa de Marbella, iluminando el jardín donde se había producido la confrontación. Alejandro, después de una larga noche de reflexión, se sentía diferente. Había tomado la difícil decisión de perdonar a Javier. Aunque su amistad había cambiado irrevocablemente, había algo liberador en dejar atrás el rencor. Con el tiempo, Alejandro logró restablecer su vida profesional. Con una nueva perspectiva sobre el éxito, comenzó a valorar más las relaciones que había descuidado. Se dio cuenta de que su ambición no debía costarle a sus amigos. Aprendió a rodearse de personas que realmente lo apoyaban y que apreciaban su éxito, no lo envidiaban. Este cambio en su actitud lo ayudó a construir un equipo más fuerte en su empresa, donde la colaboración y la confianza se convirtieron en pilares fundamentales. Javier,
por su parte, también inició un camino de redención. Aunque había traicionado a su amigo, se comprometió a cambiar. Se dedicó a trabajar en sus propias inseguridades y a encontrar su propio lugar en el mundo. A través de un proceso de reflexión y esfuerzo, comenzó a reconstruir su carrera, alejándose de las sombras de la envidia. Javier entendió que el éxito de Alejandro no le restaba valor a su propio potencial. Con el tiempo, logró recuperar la confianza de algunos de sus colegas, quienes reconocieron sus esfuerzos por mejorar. Claudia, quien había estado en el centro del conflicto, decidió seguir su propio camino. Se dio cuenta de que había estado definiéndose a través de la relación con Alejandro. Aprendió a valorarse más allá de ser la novia de un millonario. Claudia comenzó a explorar sus propias ambiciones y se enfocó en su carrera. Aunque la ruptura con Alejandro fue dolorosa, le permitió crecer y descubrir quién era realmente. A medida que pasaron los meses, Alejandro y Javier comenzaron a reconstruir su amistad, aunque con nuevas bases. Se dieron cuenta de que podían aprender del pasado y apoyarse mutuamente en sus respectivas trayectorias. La relación se volvió más madura, basada en el respeto y la comprensión. Ambos hombres entendieron que el precio del éxito no solo se mide en logros, sino también en la capacidad de perdonar y seguir adelante. Finalmente, Alejandro reflexionó sobre su viaje. El éxito no era solo cuestión de dinero o poder, sino de las conexiones que formamos y el impacto que tenemos en la vida de los demás. Los verdaderos amigos son aquellos que nos ayudan a crecer, incluso en los momentos más oscuros. Con este nuevo entendimiento, Alejandro se sintió más seguro de su futuro, sabiendo que había encontrado un equilibrio entre su ambición y sus relaciones. La historia de Alejandro y Javier se convirtió en un recordatorio de que, a veces, el verdadero éxito se encuentra en la capacidad de sanar y aprender de las experiencias difíciles.